Hola, bienvenidos a Líderes en Recursos Humanos, el podcast patrocinado por Borecol, donde hablamos de lo que realmente importa en gestión de talento. Hoy vamos a tocar un tema que duele en el bolsillo, el costo real de equivocarse al contratar. Y te adelanto algo, según estudios de la industria, una mala contratación puede costar entre el 50% y hasta el 300% del salario anual del empleado, dependiendo del nivel y complejidad del puesto. Los dejo con nuestros expertos en recursos humanos que van a desglosar exactamente dónde se va ese dinero y cómo puedes evitar estos errores costosos. Hoy vamos a hacer una especie de análisis forense financiero. Suena interesante, la escena del crimen. Una de las fugas de dinero más grandes y, sobre todo, más silenciosas que sufren las empresas. Una que no ves en los reportes contables, pero que drena recursos de una forma brutal. Ya sé a qué te refieres. Las malas contrataciones. Exacto. Y para empezar, tengo un dato. La primera pista, de la Society for Human Research Management. Apunta esto. Un mal empleado puede costar hasta el 30% de su propio salario anual. Y si esa cifra la traemos a México, el impacto es inmediato y doloroso. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que cada vez que una empresa se equivoca a elegir a alguien, está, tirando a la basura entre 50,000 y 200,000 pesos. Es una hemorragia constante que muchas organizaciones ni siquiera saben que tienen. Los documentos que tenemos, que son estudios de la industria y análisis de costos, apuntan a que la mayoría ve la contratación como un gasto más, un costo operativo. Una casilla que hay que llenar y ya. Eso, pero muy pocos se detienen a medir el costo real, el costo aplastante de hacerlo mal. Y lo fascinante aquí, que es lo que revelan los datos, es que esto no es solo un problema de dinero, es un efecto dominó. Una mala contratación impacta la productividad, claro, pero también... Desmoraliza al resto. Exacto, desmoraliza a los equipos buenos, a los que tienen que cargar con el peso extra. Y, como vamos a ver, hasta puede abrir frentes legales que nadie tenía en el radar. Es un problema sistémico disfrazado de un simple error. De acuerdo. Empecemos por el arma del crimen más común. La que todos usan y en la que casi todos confían ciegamente. La entrevista. La entrevista. Es el pilar de cualquier proceso. Pero a ver, ¿qué tan buena es en realidad para predecir si alguien va a funcionar? Si se usa como la única herramienta, es pésima. Las investigaciones son, de verdad, abrumadoramente claras en esto. Las entrevistas no estructuradas, esas que son como una charla de café para ver si hay química. Sí, el famoso feeling. Tienen una validez predictiva de apenas un 20 o 30%. Espera. A ver si entiendo la magnitud. ¿Me estás diciendo que 7 de cada 10 veces? 7 de cada 10. La decisión basada solo en esa charla informal es, para fines prácticos, un volado. Es la analogía perfecta, porque en ese momento no estás evaluando objetivamente. Estás siendo víctima de tu propio cerebro. De los sesgos cognitivos. Totalmente. Nuestras mentes están cableadas con estos sesgos que se disparan en una situación así, donde tienes que juzgar rápido a otra persona. Desempaquemos esos sesgos, porque ahí está la clave. El primero, el más famoso, el efecto halo. Claro. Entra un candidato, da un apretón de manos firme, sonríe, dice algo ingenioso, y listo. Tu cerebro ya decidió. Es brillante. Y a partir de ahí, todo lo que diga, aunque sea mediocre, lo vas a interpretar como una genialidad. Exacto. Y se combina con su primo hermano, el sesgo de confirmación. A ver, ¿cómo funciona ese? Si ya tuviste esa buena primera impresión, tu cerebro se va a dedicar el resto de la entrevista a buscar activamente pruebas que confirmen tu corazonada. Le haces preguntas para oír lo que quieres oír y cualquier señal de alerta la minimizas o de plano la ignoras. Es un mecanismo de autoengaño muy eficiente. El sesgo de similitud. Uf, ese es clave. Esa sensación de me recuerda a mí cuando empecé. Fue a mi misma universidad, le gusta el mismo equipo de fútbol. Es una base fantástica para una amistad, pero es un criterio terrible para construir un equipo de alto rendimiento, ¿no? Terrible. Y carísimo, porque aquí es donde la psicología se estrella con las finanzas. Pongamos un ejemplo conservador. Un puesto con un salario de 15,000 pesos mensuales. Ok. Contratas a la persona simpática, la que te cayó bien, pero que no era la competente. Falla. Que no es solo buscar a otro. No. Contando el nuevo reclutamiento, la capacitación que ya le diste, la curva de aprendizaje del que sigue y la productividad perdida en todo ese tiempo,
Equivale a entre 6 y 9 meses de su salario. Con un sueldo de 15,000, estamos hablando de una pérdida directa de entre 90,000 y 135,000 pesos. Ahí lo tienes. Por un solo error, por una corazonada. Es una cantidad que haría que cualquier director de finanzas se ponga pálido si viera una factura con ese concepto. Y lo peor es que esa factura nunca llega. Simplemente se diluye en la operación, pero el dinero se perdió. Y este problema de confiar en la intuición se agrava cuando pasamos a las habilidades técnicas. Totalmente. Ahí entramos al segundo gran error, la brecha técnica. El asumir que lo que un candidato pone en su currículum sobre, no sé, su dominio de un software es 100% verdad. Es un acto de fe que sale muy caro. Los estudios que analizamos, sobre todo en el sector de tecnología, son alarmantes. ¿Qué tan alarmantes? Hasta un 40% de los candidatos inflan significativamente sus habilidades técnicas. Ojo, no es que mientan del todo, pero usan la exageración como estrategia para pasar el primer filtro. Y el costo de creerles es inmediato, no es a futuro, es desde el día 1. Durante los primeros 3, quizás 6 meses, le estás pagando un salario completo a alguien que te está dando, con suerte, la mitad de la productividad que esperabas. Exacto. Si pensamos en un puesto un poco más especializado, de 25,000 pesos al mes, eso es una fuga directa de entre 75,000 y 150,000 pesos, en sueldos pagados por un trabajo que no se está haciendo. Pero el costo oculto, el que no se ve en la nómina, a menudo es peor. Es la frustración y la sobrecarga que le generas a tu talento senior. Claro. ¿Quién crees que tiene que arreglar los errores del nuevo? Quien tiene que trabajar hasta tarde para sacar el proyecto a flote. Quien pausa sus propias tareas para enseñarle lo que se suponía que ya sabía. Estás quemando a tu gente más valiosa. Para subsidiar un error de contratación. Estás pagando doble por el mismo error. Tiene todo el sentido. Y esto me lleva a un problema todavía más sutil. Digamos que logras evitar los sesgos y validas las habilidades técnicas. Aún así, te puedes estrellar con el llamado choque cultural. Ese es el error de los campeones. Contratas a un genio técnico, un verdadero rockstar en su campo. Pero que no encaja. Que su forma de trabajar, de comunicarse, sus valores, chocan de frente con la cultura de la empresa. La psicología organizacional ha demostrado una y otra vez que la compatibilidad persona-organización es uno de los predictores más potentes de la retención. ¿Qué tan potente? ¿Hay datos que lo respalden? Los hay. Las fuentes indican que un empleado muy competente, pero que está culturalmente desalineado, tiene 3 veces más probabilidades de renunciar o ser despedido en su primer año. 3 veces. 3 veces. Es una bomba de tiempo. Y la rotación temprana es veneno financiero. La Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIRG, estima que reemplazar a un empleado de nivel medio que se va antes de cumplir el año Cuesta entre 100,000 y 250,000 pesos. es una locura. Y ese costo incluye todo el paquete: el headhunter, los anuncios, el tiempo de RH y los gerentes en entrevistas, el nuevo onboarding, la capacitación. Es una máquina de quemar dinero. Ahora imagina una empresa que no mide esto, simplemente ve que la gente se va. Pero si sumaran el costo al final del año, la cifra sería tan grande que se convertiría en prioridad estratégica de la noche a la mañana. El problema es que, como los costos que hemos mencionado son los más visibles, hay otros que operan en las sombras y son igual de destructivos. Hablemos de esos costos invisibles. Me vienen 2 a la mente, basados en estos análisis. El tiempo que una vacante está abierta y los riesgos legales que se cocinan a fuego lento en un mal clima laboral. Exacto. Empecemos por el primero, porque hay un mito muy peligroso ahí. Muchos gerentes creen que mientras una vacante no se cubre, la empresa está ahorrando ese salario. Es una falacia contable terrible. Totalmente. La realidad es que estás perdiendo todo el valor que esa persona debería estar generando. A ver, pongámoslo en números para que quede claro. Hay una regla general que dice que un empleado genera para la empresa un valor de entre 1.5 y 3 veces su salario. Siendo conservadores. Muy conservadores. Digamos que un puesto de 20,000 pesos al mes genera un valor de 40,000. Cada mes que esa silla está vacía, no estás ahorrando 20,000, estás dejando de ganar 40,000. Multiplica eso por los 3 o 4 meses que a veces tarda un proceso y se pone peor. El mercado de talento es veloz. Los datos más recientes son muy claros. Los mejores candidatos, el talento de primer nivel, no esperan.
¿Cuánto tiempo están disponibles? En promedio, solo 10 días. 10 días. ¿De verdad es tan rápido? Suena muy poco tiempo. Lo es, porque el mejor talento es pasivo, no está buscando activamente. Cuando decide moverse, es porque un reclutador lo buscó. En ese momento, si tu empresa se interesa, entra en una competencia directa con otras. ¿De 4, 5, 6 semanas? Para cuando tomas una decisión, los mejores ya aceptaron otra oferta. Entonces, por el propio diseño de tu proceso lento, te estás autocondenando a contratar, pues, del grupo de candidatos que quedó, no del grupo de los mejores. Estás pescando en un estanque con menos peces y de menor calidad simplemente por tardarte demasiado. Y esa urgencia por llenar el puesto te lleva a ignorar las señales del clima laboral, lo que nos conecta directo con el riesgo legal. Y aquí en México, ese riesgo tiene nombre y apellido. La norma oficial mexicana 035. Es crucial que las empresas entiendan que esto no es una recomendación, no es una sugerencia, Es una obligación legal. es una obligación. Ok, profundicemos en la norma porque se menciona mucho, pero a veces no se entiende bien su alcance. ¿Cuáles son los costos reales y tangibles de ignorarla? Primero, el más obvio. Las multas de la Secretaría del Trabajo pueden ir desde los 26,000 hasta más de $500,000 de pesos, unos 525,000. Que ya es una cantidad considerable, pero honestamente la multa es el menor de los problemas. La norma te obliga a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. No es un cuestionario que aplicas y guardas en un cajón. O sea, no basta con aplicar la encuesta y ya está. Para nada. Ese es el error más común. La norma exige un plan de acción. Si identificaste que tienes líderes tóxicos o cargas de trabajo brutales, la ley te obliga a intervenir. Si en una inspección no puedes demostrar que estás actuando sobre los problemas que detectaste, ahí es cuando el riesgo de la multa se vuelve real. Pero el costo operativo es mucho mayor que la multa. Muchísimo mayor. Te refieres, por ejemplo, al ausentismo por estrés y burnout, ¿no? Un mal clima laboral literalmente enferma a la gente. Los estudios que tenemos calculan que esto puede costarle a una empresa entre el 2 y el 5% de su nómina anual. Para una empresa mediana, eso es Cientos de miles, sino millones de pesos al año. perdidos en incapacidades y baja productividad. Y finalmente, la rotación. Un mal clima es el principal acelerador de la fuga de talento. Un empleado en un ambiente tóxico tiene, según las fuentes, 4 veces más probabilidades de estar buscando activamente otro trabajo. Y cada persona que se va por eso te cuesta. Ya lo dijimos, entre 100,000 y 250,000 pesos reemplazarla. La norma 035 no es un tema de recursos humanos, es un indicador de la salud financiera del negocio. Totalmente. Entendido. Entonces, con este panorama tan complejo y costoso, la pregunta es, ¿cómo puede una organización, una directora o un gerente saber si está atrapada en este ciclo? ¿Cuáles son las señales de alerta? Podemos destilar de los análisis 6 señales muy concretas. Si una empresa tiene 2 o más, es casi una certeza que está perdiendo mucho dinero. La primera, la rotación en el primer año supera el 20%. Eso es un síntoma inequívoco de que algo está roto en la selección o en la integración. Los nuevos empleados, de forma recurrente, no demuestran en el día a día las habilidades que afirmaron tener. Hay una brecha constante entre la persona que entrevistaste y la que trabaja. Tercera, una queja que se oye mucho de los gerentes, que las nuevas contrataciones no encajan o no se adaptan. Incluso si son técnicamente capaces. Ese es el grito de un choque cultural que el proceso de selección fue incapaz de detectar. La cuarta, si tu proceso de contratación promedio desde que publicas la vacante hasta que el candidato acepta dura más de 4 semanas. Ya vimos que eso te garantiza que no estás contratando al mejor talento disponible. Punto. Quinta señal, y esta es crítica, a nivel de dirección. En la empresa no existen métricas claras sobre el costo real de la rotación. Nadie sabe con certeza cuánto dinero se pierde cada vez que alguien se va. Si no se mide, es imposible que se le dé la prioridad que requiere. Y la sexta, directamente ligada al riesgo legal. Nunca se han aplicado evaluaciones de clima laboral o de riesgo psicosocial que cumplan con la norma 035. O peor aún, se aplicaron, pero los resultados están en un reporte guardado y nadie ha hecho nada. Si un líder escucha estas 6 señales y reconoce varias en su organización, no debería preguntarse si está perdiendo dinero.
Debería preguntarse cuánto y empezar a buscar la fuga de inmediato. Bien, hagamos una recapitulación. Lo que hemos desglosado aquí no son pequeños descuidos operativos, son fallas sistémicas que, sumadas, le cuestan a las empresas cientos de miles, a veces millones de pesos al año. Son decisiones basadas en la intuición, la prisa y la falta de datos, con un impacto financiero devastador. Pero la buena noticia es que son completamente prevenibles. Esa es la conclusión más importante. Todo este análisis nos demuestra que las herramientas objetivas de evaluación, psicométricas, validaciones técnicas rigurosas, mediciones serias de clima laboral, no son un gasto, son una inversión directa para tapar estas fugas. Es como la diferencia entre seguir pagando una factura de agua altísima mes con mes. O invertir una vez en reparar la tubería rota. Exactamente. Excelente analogía. Y esto nos deja con una reflexión final. Con frecuencia en las reuniones de presupuesto la pregunta es, ¿podemos darnos el lujo de invertir en mejores pruebas, en un proceso de selección más robusto? Pero después de analizar a fondo el costo real de no hacerlo, nos damos cuenta de que esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta, la que toda directora, todo director debería hacerse es, ¿puedo darme el lujo de seguir perdiendo cientos de miles de pesos cada año por contratar mal? Y si vamos un paso más allá del dinero. ¿Cuál es el costo en innovación, en agilidad y en la moral del equipo cuando el talento que necesitas nunca llega? O peor, cuando llega y se va demasiado pronto porque te equivocaste en la elección. Pero si le damos la vuelta, más allá de solo evitar una pérdida, ¿cómo se ve, cómo se siente y qué logra una organización donde cada nueva persona no es un reemplazo, sino una ganancia estratégica que potencia a todas las demás? Bueno, llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hoy vimos cómo los errores en contratación representan pérdidas significativas para tu empresa. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero has perdido ya sin darte cuenta? La buena noticia es que esto se puede prevenir. Las evaluaciones psicométricas validadas no son un gasto, son una inversión que se paga sola con solo evitar una mala contratación. Aquí es donde Psicosmart hace la diferencia. Con nuestra plataforma puedes aplicar evaluaciones psicométricas profesionales y pruebas técnicas específicas por puesto, todo en la nube, para tomar decisiones de contratación basadas en datos reales, no en intuición. Y si además necesitas cumplir con la norma, Borecol NOM 035, automatiza completamente tu proceso de medición de clima laboral y factores de riesgo psicosocial. Sin complicaciones, sin riesgo de multas. ¿Quieres dejar de perder dinero en malas contrataciones? Solicita tu prueba gratuita o agenda una demo de Psicosmart o de Borecol NOM 035 para conocer la herramienta. Llámanos, escríbenos por WhatsApp, mándanos un correo o visita nuestra página web. Todos los datos están en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio de Líderes en Recursos Humanos. ¡Hasta pronto!